Carlos Viñolo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Daniel, un gusto, bien, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, ¿eh? ¿Duerme la siesta habitualmente? ¿Se levanta hasta ahora un poquito más tarde? No, normalmente la siesta es el momento de la actividad física. La verdad que trato de sostener una regularidad, a veces no se puede, pero es el momento donde utilizo para ir al gimnasio, aunque no se note, ¿no? No, se nota, de vez en cuando se nota un poco. Recién hablábamos con Sosa, nosotros somos del Cambacuá de aquella época, que de algún modo fuimos descubriendo la playa Malvinas, que hoy se reinaugura, ¿no? Usted vivía cerca también, aquí, ¿o no? Sí, yo... ¿No iba por ahí? Yo vivía en mi casa materna, es Tucumán, casi Belgrano. Por lo tanto, a 2 cuadras de donde actualmente vivo. Límite de entre La Cruz y Cambacuá, ¿no? La Cruz y Cambacuá, claro. Exactamente. Sí, dice que una vereda es Barrio La Cruz, y de la vereda de enfrente al barrio del Cambacuá. Yo pertenezco a la vereda del barrio Cambacuá. Ahí está. Y bueno, y ahora vivo en lo que fue la casa familiar de mi esposa, digamos, por calle Belgrano, casi Entre Ríos. Estaban todos cerquitas, ¿eh? Así es. ¿Qué va a ser? Bueno, Viñolo, ¿podemos empezar por lo último en materia de actualidad? Como usted quiera. ¿Cómo le cayó la intervención del partido? ¿La esperaban? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Fue una gestión hecha por el gobernador, nosotros la tomamos muy bien porque nos parece importante que el radicalismo a nivel nacional haya decidido tomar cartas en el asunto, porque lamentablemente la situación de Corrientes se fue de manos en el sentido de que tuvo que ir a la justicia. Siempre que los temas de la política van a la justicia es cuando las cosas no están bien, en lo personal, y creo que todos en general adherimos a la idea de resolver las cuestiones en el plano de lo político, dialogando, buscando aspectos, encontrando soluciones y no teniendo que recurrir a la justicia. Yo la verdad que creo que el último fallo de la Cámara Electoral, obviamente no lo comparto, no estoy de acuerdo, me parece que no refleja lo que sucedió en el radicalismo, pero también hay que reconocer que eso ocurre cuando nosotros perdimos la capacidad de poder resolver nosotros mismos los problemas. Y que el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical traiga de nuevo la cuestión al plano de la política, tratando de resolver una situación que es muy clara y que me parece que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, porque lo que buscamos en general, la enorme mayoría, por lo menos quienes adherimos al liderazgo de Gustavo Valdés, es normalizar institucionalmente el radicalismo, corregir lo que se produjo en el último mandato, que en vez de convocar a elecciones internas dentro del plazo que tenían establecido por la Carta Orgánica, se hizo fuera del mismo. Eso lógicamente obligó a la intervención del máximo órgano partidario, que es la Convención, que mayoritaria y abrumadoramente acompañó a Valdés, pero aún así esa recurrencia a la justicia generó una complicación, y además de haberse cometido el error inicial de llamar a elecciones fuera del plazo, se volvió a correr esa fecha de elecciones para el año que viene, para el mes de mayo. Es obvio que eso no le conviene al radicalismo, más allá de a quien le toque conducir o ganar. Es un tema que hay que resolverlo anticipadamente, porque el año que viene en Corrientes y en Santiago del Estero, como ya se conoce, hay recambio institucional. Ese recambio institucional exige que los partidos políticos y las alianzas políticas tengan ordenados sus temas partidarios para entrar en una definición que es trascendente para nosotros, pero esencialmente también lo es para los correntinos, porque desde esa construcción, desde esa discusión, se definen quienes conducirán los próximos 4 años el gobierno de Corrientes. Es una tarea importante que hay que tratar de hacerla de la manera más ordenada posible. El nuevo interventor, si fuera posible o si fuera necesario, ¿tiene la potestad o la facultad como para anticipar las elecciones? Sí, el nuevo interventor va a tener toda la posibilidad de tomar decisiones en el marco de
de la carta orgánica partidaria. La verdad que estamos también muy conformes porque se trata de un dirigente político que tiene experiencia, que tiene trayectoria, que conoce temas de esta naturaleza, un hombre que ha sido muy importante en la construcción política del gobierno de Santa Fe, y nosotros por supuesto le acercaremos todas nuestras miradas, nuestras visiones, y quedará en manos de él el armado de lo que viene, de acuerdo a lo que se discutió y se analizó en el Comité Nacional. La búsqueda es normalizar lo antes posible, por eso viene con un plazo acotado, para que los correntinos, los radicales de Corrientes, definamos nuestro destino, elijamos quienes nos conducen y salir de esta confrontación estéril, que por otra parte somos plenamente conscientes que no le interesa a la mayoría de la gente. Es decir, este es un tema de interés nuestro porque claramente somos parte de una tarea, de un desarrollo y una actividad política. Hoy la gente tiene un día a día muy diferente, le importa poco estas cuestiones, pero bueno, nosotros tenemos que atender ambas cosas, las cuestiones que tienen que ver con nuestra actividad y la cuestión del día a día de la gestión, que a nuestro criterio es lo más importante, y no distraer tanta energía en esto. Entonces, a mí me parece que es tan simple la situación, cualquiera entendería que a nadie que tenga buenas intenciones le conviene que esto salga mal, al contrario. Lo que hay que buscar es que sea transparente, que se hagan las cosas bien, que se cumplan con las normas, que se cumplan los procedimientos, los plazos, y cada uno después expone quién es su representación, a quién identifica como liderazgo en tal o cual cosa, ya sea a nivel provincial, a nivel local, y de esa manera construir una propuesta que esté sometida al juicio de los afiliados, o sea, a la democracia interna del partido. Antes de seguir con Luis, ¿con qué antelación la Carta Orgánica permite el llamado a elecciones, la convocatoria concretamente? Sí, hay plazos que hay que cumplirlos. Yo la verdad que no manejo de manera estricta esos plazos, pero entiendo que va a ser un trabajo que va a haber que hacer. La idea es hacerlo antes de mayo. Seguramente, nuestra idea es esa, hacerlo antes que se pueda, lo antes que sea posible, cumpliendo las normas, cumpliendo los plazos, porque nos parece que el año que viene no podemos estar en el medio de una decisión tan trascendente como la que tenemos que tomar, con la casa no estando en orden, digamos, utilizando una frase que la gente conoce. Entonces, pero bueno, quedará la decisión del interventor partidario, que entiendo que va a buscar que en primer lugar, seguramente convocará a todo el mundo, escuchará las posiciones y después tomará las decisiones del caso para normalizar. Se ha puesto un plazo perentorio para la intervención, que es el 28 de febrero, por lo tanto es razonable que para esa fecha ya hubiera una nueva autoridad partidaria que conduzca al destino del radicalismo, que es un partido de gobierno dentro de una alianza de gobierno, por lo tanto tiene una responsabilidad principal, que es aportar a la gestión del día a día, de que en Corrientes las cosas se hagan bien. La verdad que hemos ofrecido nosotros una propuesta a nuestros correligionarios, encabezada por Gustavo Valdés, que es un hombre que ha hecho las cosas lo suficientemente bien en la gestión de gobierno y en su tarea política como para haber reunido el acompañamiento extraordinario que tuvo, a tal punto que no hubo prácticamente oponente. Después sí hay presentaciones judiciales, cuestiones que hay que discutir, pero eso no resuelven los problemas, eso terminan complicándolos. Entonces nos parece que es razonable que todos los radicales pertenezcamos al sector que sea, tengamos la conciencia de que somos parte de un proyecto político y de gobierno que tiene que asumir responsabilidades que son importantes. Ahora, si de este lado, como usted dice, la intención es normalizar el partido, ¿qué está viendo desde el otro sector o al otro sector? ¿Cuál es la intención del objetivo? La verdad que a mí me resulta poco comprensible, ya desde el punto de haber convocado una elección fuera del mandato, digamos, eso tiene poca justificación. Si yo estoy
conduciendo una institución por un mandato determinado que tiene una fecha de vencimiento, lógicamente tengo que tomar los recaudos para convocar a la interna y a la renovación en el tiempo que corresponde. Eso no ocurrió. Lamentablemente se recurrió a una estrategia de ir por fuera del mandato. Al ir por fuera del mandato, de por sí genera un inconveniente institucional, y ese inconveniente se intentó subsanar con el máximo órgano de gobierno, que es la convención. Tomó decisiones la convención y bueno, después vinieron las presentaciones judiciales, y la verdad que nos sorprendió a todos el último fallo de la Cámara Electoral, que no, a nuestro juicio no estaba ajustado a lo que había ocurrido dentro de la marcha partidaria del radicalismo, pero bueno, también entendemos que ese recurso aparece cuando no somos capaces de resolver los problemas internos dialogando y poniéndonos de acuerdo. Afortunadamente el radicalismo nacional, más allá de los problemas que de por sí tiene, ha logrado coincidir en que a Corrientes, siendo una provincia gobernada por el radicalismo, había que generarle las condiciones para la normalidad institucional, ¿no? Y como digo, y recién acabo de decir, esto le conviene a todo el mundo, a todos los que tienen buenas intenciones, le conviene que haya un proceso legal, legítimo, transparente, cumpliendo normas, cumpliendo plazos y proponiendo candidatos, y que sean los propios afiliados los que definan los liderazgos. Nosotros estamos muy convencidos respecto de lo que queremos hacer. Sabemos que la construcción del liderazgo de Gustavo Valdés no es una construcción caprichosa, lo ha logrado por su trabajo, no solamente en el gobierno como gobernador, sino también como dirigente político. Logró reunir más del 97% de la convención partidaria, eso no es un número menor, y hoy continúa en una actividad y un vínculo con todos los dirigentes. Por lo tanto, seguramente repetiremos la fórmula. Si hubiera desacuerdo con este liderazgo, que nosotros creemos e invitamos a todos los sectores a ser parte de este espacio, en tanto y en cuanto se reconozca la conducción, la dirección que se le quiere dar, pero si no hubiera acuerdo, está la posibilidad de presentarse a interna y dejar la definición, el juicio, el resultado en manos de nuestros afiliados. Antes de avanzar en ese tema, que era una justo de las preguntas que le quería hacer, permítame volver un segundo atrás. Usted algo ya dijo al respecto. Yo subrayaba recién cuando hablábamos, analizábamos un poco la cosa con Daniel, la definición del Comité Nacional por dos cuestiones. La primera, por la unanimidad, que me parece que hay una señal política ahí. Lo otro también por la celeridad con la que se resolvió esto. Y quería preguntarle si usted ve una lectura, si hay una lectura política, no solamente para Corrientes en particular, que nos interesa, digo, a los correntinos y a los radicales les interesa en particular, sino también una lectura hacia afuera en función de: voy a preservar un distrito que gobierno, pero además un distrito que está complicado, vamos a ponerlo en esos términos, enredado, y que aparece la justicia resolviendo esto de una manera que pareciera que no es la que corresponde. ¿Usted ve una lectura en ese sentido o soy yo nomás? Sin duda, creo que es la responsabilidad de los dirigentes del Comité Nacional, que advierten que se estaba produciendo en Corrientes una dificultad que apareció de la nada, que en realidad sorprendió a todo el mundo, porque cuesta mucho explicar el por qué no querer una normalización institucional, ya sea de un partido o de una institución cualquiera, una ONG o cualquier institución. Nosotros, en esencia, los radicales somos democráticos, somos republicanos, creemos en la institucionalidad, somos muy orgánicos, tal vez uno de los partidos más orgánicos que existen en el país y en Corrientes, en el sentido del respeto a la organicidad del propio partido político. Entonces cuesta mucho explicar, es decir, yo no le encuentro ni siquiera un sentido razonable a querer embarrar la cancha institucional
bajo pretexto de algún interés particular o individual, que son respetables, que uno los comprende, porque la política tiene esto, la política tiene, si bien siempre cuando conversamos con los jóvenes uno trata de volcar alguna experiencia, decir que si bien en la política hay ideología, en la política hay valores y también intereses, que deben ser equilibrados y nunca tienen que estar totalmente inclinados hacia un lado o hacia el otro. Si uno basa la política solamente en intereses, termina yendo por caminos que no son los adecuados. Siempre los valores, siempre la ideología que uno representa tienen que jugar como un contrapeso a cualquier desvío que pueda sentir una persona por un interés particular. Y cuando hablo de una persona, hablo de todo el mundo. Digo, el llamado es a la responsabilidad general, en el sentido de que hemos generado una dificultad nosotros donde no había. Nunca hemos tenido dificultades, problemas, y de golpe aparecimos con un problema que tuvo su origen en algo poco explicable, que es llamar, insisto, a elecciones internas fuera de un mandato. ¿Por qué? Porque de por sí prorroga algo que no corresponde, porque con ese criterio se empezarían a quedar instalados dirigentes sin poder sacarlos. Con solamente modificar la fecha de elecciones uno podría quedar de por vida dentro de una institución. Me parece que no es una buena señal. Entiendo que tenemos que ser razonables, que tenemos que saber administrar adecuadamente los propios intereses y nunca poner en juego el interés general, que era un poco lo que estaba sucediendo. Yo creo que esta lectura estuvo y está en la cabeza de los dirigentes políticos a nivel nacional. Vieron que se ponía en riesgo una institucionalidad de una manera realmente poco explicable, e intervinieron, creo, de manera correcta, en el sentido de decir, bueno, pongamos un hombre de experiencia que tenga como objetivo principal resolver esto, dando a todo el mundo las reglas que va a haber y generando condiciones para que haya transparencia, para que el que tenga ganas de expresar una mirada diferente, una opinión, lo haga, pero lo haga democráticamente, no de facto, digamos. Y ahora que se abre esta instancia, digamos, hasta fines de febrero en principio, ¿es posible que entonces que haya una concordancia, que se logre un acuerdo, que haya consenso? Ojalá que sí. ¿Eso es lo que van a buscar? Ojalá que sí. Nosotros, la primer búsqueda va a ser normalizar institucionalmente el radicalismo. Esto es llamar a elecciones internas lo antes que se pueda, lo antes que den los plazos. Por eso yo no quiero hablar de fechas ni nada por el estilo, porque además acá es muy importante la opinión que trae quien tiene la responsabilidad de normalizar el radicalismo, que no es tarea menor. Entonces creo que hay que dar los espacios para los contactos respectivos, que se generen las condiciones, que se abra la cancha grande, como se dice en el lenguaje del día a día, y que los que quieran competir compitan, y los que no pueden o no quieren competir, que no se dediquen a buscar atajos ni caminos que no son convenientes para nadie. Más allá de las responsabilidades que pueda tener cada uno de los actores en esta situación, doctor Viñolo, esto de alguna manera es un traspié, un obstáculo para lo que va a ser el año electoral del año que viene, inclusive en la constitución de lo que hoy es la coalición gobernante, ¿puede generar algún tipo de situación no prevista, quiero decirlo? En realidad no lo llamaría un obstáculo ni un traspié. Lo que hace es canalizar energía en un lugar donde realmente no tiene mucho sentido, donde debiera haber estado ordenado. Nosotros además tenemos que estar acostumbrados también a poder trabajar en distintos planos. Nosotros tenemos el mandato del gobernador de no descuidar la gestión del día a día, de poner nuestra atención ahí. Debe ser prioritario. Que como carácter prioritario. Luego, atender las cuestiones de carácter político, poner el tiempo que sea necesario, hacer las cosas que tengamos que hacer sin descuidar el objetivo principal. Y de hecho eso es lo que todo el mundo está haciendo.
pero no lo veo como un obstáculo tan complicado, porque hay mecanismos para sortear estas situaciones. El sistema político en Corrientes tiene flexibilidad para ante una eventualidad. Ya nos ha ocurrido, en otra época hemos tenido intervenciones partidarias también y hemos podido salir de esa situación. Quiere decir que tenemos el expertise también para poder encontrar soluciones, pero la verdad que si yo puedo tener la casa ordenada en condiciones, hay que hacer ese esfuerzo. No vale la pena tener que dar explicaciones de por qué estamos como estamos y todo lo demás, que retrasa la posibilidad de sentarse y mirar en conjunto dentro de la alianza, por ejemplo, cuáles son los proyectos que tenemos para adelante. Una alianza que con por suerte digo, tiene hombres y mujeres capaces que pueden representarnos, que pueden llevar adelante la posta que va a tener que asumir el que dirija los destinos de Corrientes para el año 2025. Nosotros confiamos que se han hecho las cosas lo suficientemente bien como para aspirar al acompañamiento de la gente. Después quien decide, por supuesto, que es la gente, pero nosotros confiamos en que se han hecho las cosas lo suficientemente bien, y vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar lo más prolijos posible. Si hubiera una dificultad, tenemos la experiencia y la vocación de sortearla y no perder de vista el objetivo principal, que es proponerle a los correntinos un proyecto de provincia como el que le hemos propuesto en gestiones anteriores, con un norte, con un objetivo. Nosotros hemos trabajado y desarrollado consecutivamente planeamiento estratégico para Corrientes, el PET 2021, que dio origen a la firma del primer Pacto Correntino para el Crecimiento y el Desarrollo Social en el 2013. Hemos desarrollado el proyecto estratégico Corrientes 2030, que dio origen a la firma del segundo Pacto Correntino, tiene rango constitucional, es un plan de gobierno que le sirve al que le toque ser el favorecido por el voto popular. Es un trabajo con una mirada prospectiva, tratando de proponerle a la gente el Corrientes de ahora, pero el Corrientes que viene. Trabajamos para eso y la verdad que esa es nuestra responsabilidad. En lo político hacemos lo que tenemos que hacer ante la circunstancia que tenemos por delante, pero la verdad que nos cuesta mucho entender el por qué tratar de complicar cuando las cosas son muy simples, ¿no? Hay una norma, hay que cumplirla, hay que elegir, hay que someter a consideración de los afiliados, y quien tiene más votos conduce, y el que no acompaña, en lo razonable dentro de una democracia, y más si se trata de democracia interna partidaria, donde se supone haya una comunidad de intereses y de visiones, razón por la cual el llamado es a la responsabilidad, salirnos de esta idea de que es mejor aquel que busca el mayor artilugio para complicar la situación, porque eso no conduce a nada. La alianza, bien, en buenos términos. El silencio por ahí es beneficioso, pero también por ahí da lugar a suponer que mejor no meterse. Digo, la alianza en este momento. Sí, nosotros ya tenemos también experiencia en esto, y la verdad que la alianza está funcionando bien. A veces los tiempos no se entienden. Nosotros, al ser gobierno, tenemos que ser muy serios a la hora de habilitar los tiempos políticos. Usted sabe que cuando se discute perspectiva, aparecen los intereses naturales que existen, y ahí la competencia estimula la conflictividad. Entonces, hay una tendencia siempre del que gobierna a tratar de que esos tiempos políticos lleguen en tiempo y forma, digamos. Y armoniosamente, como diría el general Perón, ¿no? Entonces, el tema es hacerlo en el momento que corresponde. Nosotros creemos que el año que viene es un año electoral, este año es todavía no electoral, razón por la cual creemos que la energía tiene que estar 100% en la gestión. El año que viene tenemos que diversificar energía sin lugar a duda en el momento que corresponda. Si fuera por nosotros sería
el tiempo más corto posible, porque hay que gobernar, hay que estar en el día a día, tenemos una realidad concreta que es dura, que la gente la está pasando como puede, hay una economía que si bien en sus aspectos macro tiene resultados, en el bolsillo de la gente se siente y cada vez más. Yo creo que no tengo que esforzarme mucho por explicar la situación que todo el mundo pasa hoy en día, cada vez se llega menos o mejor a fin de mes, cada vez hay mayores problemas, ahora mismo estamos escuchando que a partir de noviembre hay aumento de luz, de agua, de transporte, en el taxi, en la prepaga, en diversos aspectos y los recursos que recibe cada uno son los mismos siempre. Entonces hay un tema ahí que hay que atender y hay que dedicarse. Ministro, con cuanto dirigente radical hemos hablado en los últimos tiempos, han replicado una y otra vez que se ha notado en todo este tiempo anterior la falta de acompañamiento del propio Partido Radical, encarnado en la figura de Colombi, con el gobierno, la falta de integración en ese sentido. ¿Cuánto cree usted que puede llegar a cambiar esta situación, conociendo la personalidad de quien encarna hoy el otro sector del Partido Radical, de cara a las elecciones, cualquiera sea el resultado? Después de tantos años, ¿se podrá dar finalmente, sobre todo en el último año de gestión de Gustavo Valdés, esta llamada unidad que, por lo menos desde el partido hacia el gobierno, no ha existido, o ha existido muy poco en realidad en los últimos tiempos? Es lo que han dicho los dirigentes en general. Sí, la pregunta suya es una pregunta profunda en realidad, sí. porque obliga a un análisis también de ese tipo. Mire, en lo personal lo que yo creo es que el Ricardo Colombi ha sido un aporte importante para Corrientes. Le tocó gobernar en momentos muy críticos. Cuando él se hizo cargo de esta provincia, la situación era muy distinta a la que hay ahora. Le incorporó ese famoso aire fresco a la política de su eslogan de campaña, inclusive en el sentido que transformó la función pública en una obligación de los funcionarios, en un derecho, como se pensaba antes, que quien era funcionario parecía que llegaba a un lugar donde todo el mundo le tenía que rendir pleitesía. Ordenó las cuentas públicas, salimos del famoso secacor, la cuasimoneda, los problemas que hemos tenido. Reconocido por todos esto, ¿eh? Sí, sin lugar a absolutamente. dudas. Hay que entender también que ni bien asumió como gobernador, a los 10 días cayó el gobierno nacional del mismo signo político, es decir, le tocaron tormentas de distinta naturaleza. Y desarrolló una actividad política muy prolífica, muy federal, incluso con reformas constitucionales que permitieron mejorar la performance de los municipios, le dio una entidad y un trato distinto a las distintas municipalidades, entre otras cosas. Fue un aporte verdadero. Y entre otras cosas construyó un proyecto a largo plazo. Y en esa construcción de proyecto a largo plazo, lógicamente, tomó decisiones. Esas decisiones en algún momento le generaron o nos generaron mucha complicación en aquella época de la confrontación tan lastimosa entre nosotros mismos cuando fue gobernador Arturo Colombi, y otras que le tocó decidir como la continuidad de sus dos gobiernos en manos de Gustavo Valdés. La verdad que hasta ahí ha tenido aciertos. Desde el desarrollo del gobierno de Gustavo Valdés le ha dado un perfil distinto al que se venía teniendo. Creo que con inteligencia tomó lo hecho, usó como plataforma y desarrolló un gobierno con aditamentos, con cosas diferentes, con mirada distinta, con más modernidad, con más desarrollo, incorporando tecnología, comprometiéndose con temas que hacen a la economía en serio de Corrientes. Y Gustavo Valdés, durante sus mandatos, la verdad es que nadie le regaló nada. Él construyó un camino de liderazgo con esfuerzo propio. La primer cuestión que apareció, que parecía que iba a ser muy difícil de imitar, y sin embargo fue superado, es que Gustavo Valdés tiene más fuerza de trabajo político incluso que el propio Ricardo Colombi, que ya era una persona que todo el día se dedicaba
a su trabajo. Bueno, Gustavo es un hombre dinámico que recorre el territorio, que tiene conocimiento, que va a los lugares, que toma decisiones y bueno, de alguna manera superó el proceso anterior y generó una expectativa hacia adelante de la política. Desde ese momento es donde no supo, no pudo, no entiendo por qué, no pudo encontrar un lugar para ser parte de este proceso. Colombia. Exactamente. Entonces, al no ser parte de este proceso, vio un proceso como ajeno, en realidad con gente que lo valora mucho, que le reconoce mucho un montón de cuestiones, pero también uno tiene que entender que en todas las cosas, y sobre todo cuando se trata de proyectos de esta naturaleza, hay etapas para todo, y hay construcciones que tienen obligación de seguir para adelante, no se puede ir siempre y recurrir hacia atrás, porque hoy la sociedad está pidiendo otra cosa. Entonces, cuando yo hablo de ir hacia adelante o hacia atrás, me refiero a las ideas, no estoy hablando del documento de nadie, porque entiendo que las personas pueden hacer aporte más allá de, y doy ejemplos de esto, a los jóvenes nuestros sobre todo les digo que el documento no le da pasaporte a que sean innovadores, que lo que innova es la idea y que la obligación está en que los jóvenes propongan esas ideas que innoven, y no importa si hay personas de más experiencia, si están proponiendo innovaciones, bienvenidos sean también. Y también hay jóvenes que parecen viejos, digamos, en su mirada. Creo que eso es lo que ha ocurrido en este tiempo. Se ha avanzado mucho. Gustavo Valdés dio mucho lugar a la renovación. Uno puede mirar los cuadros de funcionarios, si bien estamos algunos que venimos de hace un tiempo, hay mucha gente nueva que le incorporó nueva visión y bueno, todo eso tiene una tendencia a ir hacia adelante y seguramente eso genera una mirada y un choque de visiones. Pero entiendo que, como usted decía, el tema del partido es importante, que acompaña al gobierno. Y uno mira a lo largo de las dos gestiones y nunca se pronunció, ni siquiera una vez, con un escrito, una solicitada, fortaleciendo al gobierno provincial. Cosa que no ocurría en el proceso anterior, donde sí, Sergio Flinta, que fue el hombre que llevó adelante la presidencia del partido, permanentemente estaba acompañando de manera directa y a través de digamos, opinión pública la marcha del gobierno provincial. Entonces ahí creo que se pudo haber dado esa situación. Yo lo miro con mucho respeto al tema, pero entiendo que las cosas tienen que ir hacia adelante. Nosotros tenemos que construir una mirada importante que sea valorada por los correntinos. Me parece que no nos tenemos que quedar con cosas que sucedieron en su momento, que fueron buenas, pero que también pueden ser superadas y que nosotros tenemos esa obligación. Una más. Con esta descripción que ha hecho Carlos Viñolo, entonces podemos decir que el radicalismo está frente a un punto de inflexión, es decir, es como una especie de bisagra. No quiero ponerle título, pero más o menos es eso, básicamente. Fundamentalmente hay una decisión que es el cambio institucional del año que viene, que pone tal vez un momento como este como punto de inflexión. En realidad es una decisión más que tiene que tomarse. Nosotros, al ser un proyecto que viene en sucesivos gobiernos liderando, tenemos la obligación de renovarnos a nosotros mismos. Entonces, esa decisión se va a tomar y seguramente habrá una decisión que todos vamos a acompañar. Yo siempre digo que en política no decide quien quiere, sino quien puede. Y esto ocurre en la vida cotidiana a nosotros, a todas las personas, aún aquellas que nos hacen política. Cada uno de nosotros en el ámbito donde nos desarrollamos, decidimos cuando podemos hacerlo. Todos tenemos esa vocación en nuestra casa, en el club, en la empresa, en el trabajo. Cuando uno puede decidir, decide. ¿Y eso por qué está dado? Seguramente por acumulación de experiencia, de talento a lo mejor,
o por haber encontrado un reconocimiento natural de nuestros pares, de la gente que está alrededor, entonces nos permite esa decisión. Y eso es lo que va a ocurrir el año que viene. Habrá una decisión importante que va a decidir, no, está esa idea de que hay uno solo que decide y todo lo demás después caminan detrás. Eso no es real. En realidad, generalmente hay una toma de información de todo el mundo, donde cada uno opina en el ámbito donde se desenvuelve, y después, lógicamente, quien tiene la decisión o quienes tienen la decisión la toman porque lo pueden hacer, y generalmente esas decisiones son muy determinantes. No es lo mismo la decisión de un líder de un proceso que la decisión de un militante que recién ingresa, ¿no? Entonces ahí se establecen esas diferencias, pero hay que tomarlo como parte del proceso, como algo natural, como algo lógico. A veces nos toca en esa decisión la persona que uno quisiera y a veces no, y uno tiene que ser consciente que tiene que aportar al equipo, que tiene que seguir trabajando y que tiene que mirar si lo que se propone hacia adelante está en línea con lo que uno quiere apoyar. Esa me parece que es la clave, y nosotros hemos pasado varios de estos momentos con dificultades, no digo que no, pero lo hemos podido transitar. ¿Ve con optimismo entonces el futuro, de alguna manera? Más Sí. allá de esta intervención que siempre parece una palabra no apropiada para un partido político, pero que a veces se llega. Sí, sí, totalmente. Yo creo que no vamos a tener inconvenientes, que saltearemos los obstáculos que aparezcan, y me parece que la preocupación mayor nuestra es atender la realidad concreta. Nos preocupa eso, sí, cómo marcha la situación del país, porque hay resortes que se nos escapan, la macro no tiene que ver con nosotros, si la padecemos o no, o nos beneficiamos de ella. Entonces quisiéramos que esto vaya para adelante, que las cosas se hagan de la mejor manera posible, pero vemos que en la coyuntura la gente está angustiada, está con problemas, y tenemos que acompañarla lo mejor que podemos. Ministro, muchas gracias por la visita, ¿eh? No, gracias a usted. Importante lo que ha dicho el doctor Carlos Migliolo, ministro secretario general de la Gobernación, aquí en Buenas Tardes País, horas después de conocer la intervención, una de las primeras repercusiones y opiniones que se conocen dentro del ámbito radical. Ya venimos. Estás escuchando Buenas Tardes País. Buenas Tardes País. Con Daniel Toledo.